Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con un invitado especial. Y en este caso, vaya que es un tema especial y vaya que es un invitado especial porque hablar de David Lynch es hablar de cine real, de cine de autor. En este caso vamos a hablar de una película de 2001 que es Mulholland Drive, que curiosamente no la encuentran en ninguna plataforma de streaming, así que hay que hacer el trabajo en Google para encontrarla, pero claro que vale la pena. Y para esto estoy con Camilo Membreño, poeta y escritor nicaragüense y también buen amigo, ya quien ha estado anteriormente en este programa, a quien le damos la bienvenida, bueno, para hablar de David Lynch. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo vas? Gracias por invitarme nuevamente, Payo. Ya he venido creo que ya como 4 veces sí, o 3. Ya sos amigo de la casa. Sí, y bueno, hablar de David Lynch, te dije, ¿no? Antes de comenzar, que bueno, hablar de David Lynch es complicado y hablar de esta película también me la dejaste difícil, ¿no? Desde el comienzo te dije. Te dejé tarea. Me dejaste tarea con esa película. Sí, estamos hablando de una película que, bueno, ya a veces uno a cierta edad dice, 2001, de hace poquito, pero no, ya 2001 ya pasó bastante tiempo. Ya pasó años. bastante tiempo, Y sí. estamos hablando de un filme, a ver, creo que empezamos por ahí. Para quienes tal vez no son tan adentrados a David Lynch, ¿qué tipo de cine? ¿Cómo lo describirías de una manera aterrizada, digamos? Bueno, yo diría que David Lynch es un cine independiente, obviamente. Muchas películas la hizo con Dino Laurentiis, que ya no existe, ¿verdad? Bueno, y David Lynch recientemente pues fallecido. Sí, a raíz de eso también quiero hacer una serie de especiales de hablar de las películas de Lynch. Y sí, no, una película, dirías vos que no es para cualquier cinéfilo o para alguien que quiere meterse más, digamos, más específico en lo que es el cine de autor. Sí, hay que tener una mente bastante abierta para tratar de entender las películas de David Lynch. Son películas oscuras, difíciles, experimentales, decíamos, y un cine surrealista totalmente. Pues juega mucho con lo onírico, con el sueño. Exacto. Y por ahí va, creo, Mulholland Drive. Mulholland Drive, una película que para muchos es la más accesible, la vamos a poner en comillas, ¿verdad? Porque ninguna película es tan sencilla de comprender de David Lynch. Vamos a decir que es como a la mitad de su filmografía, ¿verdad? Ya había hecho otra obra antes, sí, me parece, pero esta, digamos que tiene mayor repercusión por dónde ocurre. Aquí estamos hablando de una protagonista que, bueno, está como con el sueño de querer ser actriz en Hollywood y sí, que va a encontrar el mundo oscuro de intereses de los peces gordos que por favores puede permitir a una actriz o a un director trabajar o no, pero esto lo estoy planteando en una premisa que tenés que excavar para poder encontrar esa premisa, porque su presentación es de otra cosa. Es totalmente diferente. Para empezar, ¿cómo describirías que es la historia de Mulholland Drive? Bueno, cuando uno inicia Mulholland Drive, inicia con el accidente de tránsito que tiene Rita, ¿verdad? Rita, sí. Que bueno, no quiero adelantar, pero sí, su nombre no es Rita realmente. Sí, entonces, sí. Rita, que está, en este caso tiene un accidente de tránsito y se termina en la casa de la tía de Naomi Watts, que en este caso se llama Betty, pero luego nos damos cuenta que no se llama Betty. Sí. ¿No? No se preocupen con spoilers de esta película porque de todos modos, que dijéramos todos los spoilers, es una experiencia, ¿no? Sí, o sea, más bien los vamos a confundir más, creo. Sí. Pero sí, en este caso, esta joven que acaba de tener un accidente, que en teoría no recuerda ni quién es, y llega a la casa de nuestra protagonista Naomi Watts. ¿Cómo va sintiendo hasta ahí la película? Yo que la miré hasta hace poco, me quedé sorprendido por cómo es la evolución de la película, en que todo se siente extraño. ¿Cuál es la extrañeza que describirías de Mulholland Drive? Sí, no está narrado de manera lineal. Entonces termina con el inicio, ¿verdad? Exacto. Y lo que se narra al comienzo, bueno, eso sí sería un spoiler, ¿verdad? Sí, las primeras, poniéndolo así, las primeras 2 horas de película, sí, porque es una película de 147 minutos, sí, las primeras 2 horas de película te das cuenta que es un sueño. Es un sueño, sí. Es un sueño. Como, bueno, el sueño del perro, ¿verdad? Pero en el caso es el sueño de Naomi Watts, que no es Betty, ¿verdad? Realmente. Entonces, en este sueño ocurren situaciones que aparentemente normales, pero que uno siente que hay algo
que ocurrió, más allá del accidente, algún crimen, nos damos cuenta de un crimen verdadero que ocurrió eventualmente, situaciones donde aparecen personajes como el vaquero, por ejemplo, este vaquero que aparece... Buenísima la aparición, ¿verdad? Sí, y también este personaje de Hollywood, el productor, ¿no? Que es el amante de Rita, que en realidad es Camila. Camila, sí. Sí, y que, bueno, hay un momento en el que llega a la casa, a su propia casa, y su mujer está con Billy Ray Cyrus, pues con el papá de Hannah Montana. De Hannah Montana, sí. Cuando ves el resumen así, bueno, porque tuve que ver resúmenes. Muchos de los videos de YouTube van a encontrar, sí, y ese es el papá de, de Miley Montana. Cyrus, pues, de Hannah Montana. En Sí. la película, y si escuchan un poco extraño cómo estamos pasando de una cosa a otra, es porque la película es así. La película es La así. película es pareciera que siempre tiene un tono que no es el adecuado. O sea, como si fuera una sinfonía, pareciera que está en una escala que no es precisamente la que debería de estar, ¿verdad? Pero todo es a propósito. A mí me llamaba mucho la atención cuando estaba empezando a ver la película, porque nuevamente, en una primera vista, te sentís incómodo. Decís, Sí. suave, ¿cómo esto puede ser un clásico? Si ves que las actuaciones son sobrepuestas, ¿no? Y Claro. a mí me estorbaba un montón de que, ¿será que esta película, será que en los inicios de los 2000 actuaban así de feo? Pero luego, cuando te das cuenta que es un ensueño, Sí. encontrás de por qué sus actuaciones eran tan plásticas, ¿no? Claro. ¿Cómo describirías esa sensación que genera? Lo que pasa es que muchas películas de David Lynch son así. Él lo dirigía, Twin Peaks, por ejemplo. Claro. Tiene también ese sentimiento que las actuaciones son como malas, ¿no? Sí. Aparece también el enano de Twin Peaks, que De hecho. siempre aparece en Twin Peaks en el plano onírico, ¿no? Ujú. Y además de eso, pues vemos que esa atmósfera también tiene que ver con la música de Angelo Badalamenti, Sí, sí, que es el que le da esa atmósfera con esos sintetizadores oscuros, como Sí. que es un thriller. Sí. Pero- la música te mete en el thriller, de hecho, ¿no? La Pero ajá. no lo que sucede exactamente. O sea, Pero por lo la menos al película, inicio, ¿no? la película pareciera de repente una comedia, como Sí. por ejemplo cuando pasa lo del Billy Ray Cyrus, pero Sí, sí, luego sí, sí te das cuenta de que hay un trasfondo de un crimen, y que estos personajes, Camila y el personaje de Naomi Watts, que su nombre verdadero no es Betty, ahorita no recuerdo, pero como siempre hay una confusión así, Betty Diane, ¿verdad? Diane, Diane es el exacto. nombre verdadero. Sí. Pues en el fondo hay una relación de mujer y mujer, pues Sí. lésbica, de dos aspirantes a estrella, y que Camila pues está bien metida en ese mundo de Hollywood, pues, y se acuesta con productores para poder tener esa posición, que es la que aspira. Que de hecho por ahí va la lectura interna que tiene la película, y por eso decíamos detrás de cámara que tiene elementos de terror. Porque Sí. aunque no queda en la superficie, es una sutileza impresionante que usa aquí David Lynch, pero fue casi como casi que metió gola, como diríamos en Nicaragua, de que logró que esta película tuviera gran alcance, sacándole el dedo a todo lo que es Hollywood. Es una Claro. manera de que David Lynch dijo, esto es lo que sucede con Sí. Hollywood, esos favores, mujeres que deben prestarse esas cosas para ascender. Y la historia interna también va a ser celos profesionales, celos personales y profesionales, ¿no? Exacto. Además que Diane tiene una gran envidia hacia Camila. También está enamorada de ella, Sí. porque tienen una relación de pareja, Sí. pero eventualmente eso va a llevar a que Diane busque un asesino a sueldo, pues, para matarla. Que por cierto, ahí va a haber también una dosis de comedia negra brillante en un momento que sale este asesino que va a la oficina de un agente. Sí, sí. Esa escena, o sea, una secuencia, qué sé yo, unos 5, 8 minutos, no sé si un poco más, un poco menos, pero es brillante. O sea, realmente pareciera sacada de otra película que funciona a la perfección como humor negro, ¿no? Porque Sí. por matar a uno, después Mata a la señora al lado. a la sí. limpieza, después llega alguien que también estaba limpiando, me parece. O sea, es una secuencia brillante y que creo que nos demuestra que el cine de David Lynch, o el cine, mejor dicho, en general, o sea, vos podés mezclar varios géneros y no por eso vas a hacer algo
que no va a tener su propia lógica bajo la propia atmósfera que crea, ¿no? Sí, yo creo que, como vos decís, parecieran varios cortos de varias películas juntadas y eso se siente mucho con las películas de David Lynch, personajes que aparentemente no tienen nada que ver, pero luego en la gran película, en la gran foto de la película, sí todo está obviamente interconectado. Sí, no, es una brillantez, pero que ¿cuánto costará? Unas 3, 4 vistas para que comprendas la magnitud de la película, ¿verdad? Sí, yo la primera vez que la vi, como te decía, la vi comenzada así en la televisión y yo no entendí absolutamente nada. Sí, y yo ya estaba familiarizado con David Lynch. Había visto Eraserhead, Wild at Heart, Dune también. Ah, Dune. Otra Cierto, de hay mucha Lynch. gente que no conoce que Dune La hizo David Lynch, David que Lynch. fue su gran fracaso. Fue su gran fracaso. Hay un documental sobre todos los errores que hubo en esa Sí. producción, pero curiosamente... A mí me gusta esa película. Yo iba a decir lo mismo. A mí, no sé, tiene un encanto la película y siento Sí. que entendí mejor la historia de Dune por esa de David Lynch que todo lo que ha hecho Denis Villeneuve, que no me gustan mucho esta última, Sí, no, realmente no me gustan mucho. La serie también, hace poco hablé de ella, aporta un poco la historia, pero me quedo con la versión de David Lynch, con toda su torpeza digital de la época, Claro. ¿no? Que se mira extraño. Pero también hay que decir esto, ¿no? David Lynch juega hasta cierto punto, aquí un poquito menos, pero también como con terror corporal, ¿verdad? Porque en una parte, también que parece la sacada de otra película, vamos a encontrar una secuencia de un hombre nervioso que está hablando con otro y que dice que sintió que hay una fuerza malévola Sí. en la parte exterior de este lugar donde están desayunando, ¿no? Y va a tener también una relación esa secuencia. ¿Cómo la interpretaría? Bueno, me la pusiste difícil. Realmente que esa es una de esas escenas que realmente es difícil de entender que Sí. tiene que ver con el todo, resto ¿no? de Sí. la película, ¿no? Pero es parte del plano onírico, realmente Sí. es parte del sueño y el sueño que tiene Diane, en el que es Betty, pues juega mucho con el hecho de que ya el crimen ya ocurrió. Ujú. Entonces, Como todo culpa, quizás, La ¿no? culpa, exactamente. Ella siente un gran sentimiento de culpa y por esa razón en el sueño también, pues Camila pierde su identidad, se mezcla con Rita, que lleva ese nombre porque vio un póster de Rita Hayworth. Sí. Entonces, de cierta manera también ella pierde su identidad porque tiene otro nombre en el sueño y muchos personajes, como el mismo vaquero, Ujú. es un personaje que trata de representar justamente la culpa que ella siente por haber asesinado pues a Camila. La verdad, o sea, casi todo lo que vemos son manifestaciones o expresiones extrañas, psicodélicas de ese sentimiento de culpa, ¿no? Por eso es que la película es tan desperdigada en las cosas que vemos. Sí. Y por eso la desconexión aparente que tiene la misma, las actuaciones, el color de la película tiene como un filtro como de ensueño, ¿verdad? Que mucho se ocupaba en esa parte de las películas. Y solo para ya ir buscando cerrar, porque claro, si nos pusiéramos a hablar de Mulholland Drive pasaremos horas. Hay videos en YouTube sí. de horas analizando esta película, pero solo dos elementos interesantes para que me comentés. Sí. La llave azul y la parte Ajá. de la música al final. Claro, por un lado la llave azul, ¿no? Las interpretaciones que hay sobre la llave azul es precisamente que están conectadas de cierta manera, pues obviamente Betty y Rita en el sueño, que son Camila y Diane en la vida real. Entonces la llave azul la recibe primero, obviamente Betty, y luego en la escena final, que tal vez del sueño, ¿verdad? Del sueño, sí. Cuando están en el teatro, ahí se complementa la llave azul con un candado, ¿verdad? Con un candado. Entonces ahí se ve que ellas están interconectadas por alguna razón. No entendés en ese momento porque la escena del teatro también muy parecida a Eraserhead, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco se entiende mucho en ese momento el cambio total de se corta el cabello y ella está con el pelo como parecido a... Como, también se hace rubia, ¿no? Como el Sí, con el como personaje. que se ¿no? mezclan sus dos identidades y da a entender que ellas están interconectadas en el sueño. Luego te das cuenta en la realidad, pues que... Hubo un crimen, ¿no? O sea, hubo un crimen y la relación que ellas ya tenían se venía, era muy íntima. Sí. Sí. Y además que ya como que se venían
separando, ¿no? Ella también en esa obsesión, porque casi que se obsesiona con la otra, ¿no? Es una mezcla de celos personales, profesionales y también un poquito de obsesión. O sea, digamos, bueno, esa es mi interpretación, hay muchas interpretaciones. Sí, y de hecho, si te das cuenta, en el sueño, el productor y Rita, pues aparentemente todo les sale mal, son como unos fracasados. Y a Naomi Watts, pues que en el sueño es Betty, como que todo le comienza a salir bien, tiene éxito, la ven como la mejor actriz que han visto los productores. Sí. En el como casting, que quedan encantados con ella. Quedan encantados con ella, pero en la vida real es todo lo contrario. Más bien... Nunca consigue papeles. Nunca consigue papeles, mientras Camila es exitosa, el productor ni siquiera, pues, no la toma mucho en cuenta mientras tiene éxito realmente, pues. Entonces todo está invertido en el sueño. La verdad es que es una película para analizar cada detalle. No hablamos del director prácticamente porque son muchos personajes que solo a pincelazos te los va a presentar y que va a tener un significado esotérico prácticamente, ¿no? Con todo lo que es la magia narrativa que nos presenta aquí David Lynch para Mulholland Drive, una película que en teoría, nuevamente debo decir, es la más accesible, pero no se crean, tienen que verla varias veces para encontrar el núcleo de la misma y su valor. Ya para terminar, Camilo, de manera breve, para alguien que no ha visto Mulholland Drive o alguien que no ha empezado con David Lynch, ¿por qué debería darle una oportunidad? Bueno, yo creo que todo el mundo debería de ver alguna película de David Lynch. En el caso de Mulholland Drive es complicada, pero hay que darse la oportunidad. Yo creo que en esta época es bastante difícil acceder a esta película porque dura 2 horas, es lentísima, ¿verdad? Hay que realmente tener amor al cine, realmente que no es para cualquiera. No es para cualquiera, pero debería ser para más personas. Sí, eso sí, totalmente. Bueno, con eso vamos cerrando este segmento. También decir que Camilo tiene un cineclub, ¿verdad? La gente puede buscar ahí, Camilo Membreño, Cineclub. Ahí van a encontrar en Facebook, hacen reuniones desde la... ¿Cómo se llama el lugar? Desde la Terracita Murruca. La Terracita Murruca. Todos los jueves, jueves de por medio, presentamos algún corto, ¿verdad? No vamos a pasar Mulholland Drive, pero sí vamos a pasar películas cortas. Por ahí un día llegaré como Echados Viendo Tele para hacer esta conexión todavía mejor. Muchas gracias, Camilo, por haber estado en este espacio y con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.